Durante décadas, el nombre de Sergio Corona ha sido sinónimo de elegancia, talento y una presencia entrañable en la televisión y el teatro. Su carrera, construida con disciplina y carisma, lo convirtió en una figura querida por generaciones. Pero incluso las historias más sólidas pueden verse sacudidas por momentos inesperados, capaces de cambiarlo todo. Todo comenzó con señales aparentemente menores: un cansancio persistente, cambios sutiles en su rutina diaria y una energía que ya no era la misma. Para alguien acostumbrado a una vida activa, estos detalles no pasaron desapercibidos. Al principio, como ocurre con muchas personas, se pensó que era algo pasajero. La edad, el ritmo de vida, el desgaste natural, explicaciones razonables que no generaban alarma inmediata. Sin embargo, con el paso de los días, esas pequeñas señales comenzaron a acumularse, formando un cuadro que ya no podía ignorarse. Fue entonces cuando decidió acudir a especialistas. Las visitas médicas, los estudios, las pruebas, todo ese proceso que muchas veces se vive con una mezcla de esperanza y temor. Cada resultado traía consigo nuevas preguntas, nuevas dudas, y aunque el entorno cercano intentaba mantener la calma, la incertidumbre ya estaba presente. Para su familia, este periodo fue especialmente delicado. Ver a alguien tan fuerte, tan acostumbrado a sostener a otros con su humor y su presencia, enfrentarse a una situación desconocida, generaba una preocupación silenciosa. No se trataba solo de la salud física, sino del impacto emocional que un diagnóstico puede tener. Los días previos a conocer la verdad fueron largos. Había momentos de optimismo, donde se pensaba que todo quedaría en un susto. Pero también había instantes de introspección, donde el silencio hablaba más que cualquier palabra. En esos momentos, Sergio Corona se mostraba sereno, como si intentara proteger a quienes lo rodeaban. Finalmente, llegó el día, el momento en que los médicos presentaron el diagnóstico. Un instante que, según quienes lo vivieron, parecía detener el tiempo. Las palabras fueron claras, directas, sin rodeos innecesarios. Y aunque no entraremos en detalles médicos específicos, lo cierto es que el impacto emocional fue profundo. No fue solo una noticia difícil. Fue un punto de inflexión. Para alguien que había construido una vida llena de actividad, creatividad y contacto con el público, enfrentarse a una nueva realidad implicaba mucho más que un cambio físico. Significaba replantear rutinas, prioridades y, en cierto modo, la propia identidad. La reacción de su familia fue inmediata. Lejos de caer en el pánico, optaron por la unión. Se organizaron, se apoyaron mutuamente y, sobre todo, estuvieron presentes. Porque en situaciones así, la presencia se convierte en el mayor acto de amor. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de silencio, de reflexión profunda, de aceptar lo que no se puede cambiar. Momentos en los que cada miembro de la familia tuvo que procesar la noticia a su manera, algunos desde la fortaleza visible, otros desde la sensibilidad más íntima. Sergio Corona, por su parte, mostró una actitud que sorprendió a muchos. Lejos de derrumbarse, adoptó una postura serena. No de negación, sino de comprensión. Entendió que la vida, incluso en sus etapas más difíciles, sigue teniendo valor, y que cada día, independientemente de las circunstancias, puede ser significativo. Este enfoque no eliminó la tristeza. Sería irreal pensar que una noticia de este tipo no genera emociones intensas. Pero sí permitió que esas emociones encontraran un espacio donde no dominaran por completo la situación. En los días posteriores al diagnóstico, la familia tomó una decisión importante: manejar la información con respeto y discreción. No por ocultar la realidad, sino por proteger la intimidad de un proceso profundamente personal. Sin embargo, en un mundo donde la figura de Sergio Corona es ampliamente reconocida, era inevitable que la noticia comenzara a circular. Y así ocurrió. Poco a poco, los medios comenzaron a hablar del tema. Las redes sociales se llenaron de mensajes, algunos cargados de preocupación, otros de apoyo.
El público, que durante años había acompañado su carrera, reaccionó con una mezcla de sorpresa y afecto. Este fenómeno revela algo importante. Las figuras públicas, aunque muchas veces se perciban como distantes, generan vínculos emocionales reales con las personas. Y cuando enfrentan momentos difíciles, esos vínculos se activan de manera espontánea. Para la familia, esta reacción fue conmovedora, pero también desafiante. Recibir el cariño del público es valioso, pero también implica una exposición que no siempre es fácil de manejar en momentos de vulnerabilidad. Por eso, optaron por mantener un equilibrio. Agradecer el apoyo, pero sin perder de vista la necesidad de privacidad. En medio de todo esto, la vida cotidiana continuó. Las rutinas cambiaron. Sí, pero no desaparecieron. Se adaptaron. Se ajustaron a las nuevas circunstancias, porque, al final, la vida no se detiene por completo, incluso cuando todo parece haber cambiado. Es la historia de un momento que redefine una vida. De cómo una noticia puede transformar no solo a quien la recibe, sino a todo su entorno. De cómo la incertidumbre puede coexistir con la esperanza. Y, sobre todo, es el inicio de un proceso. Un camino que no será sencillo, pero que estará marcado por algo fundamental. La humanidad. Y la maridad. Porque detrás de la figura pública, del artista reconocido, hay una persona. Y en este momento, esa persona enfrenta uno de los desafíos más profundos de su vida. Tras el impacto inicial del diagnóstico, la vida de Sergio Corona y de su entorno más cercano entró en una nueva fase, marcada por la adaptación, la resiliencia y una forma distinta de entender el tiempo. Los primeros días fueron, sin duda, los más complejos. Después de recibir una noticia de tal magnitud, no existe un manual que indique cómo reaccionar. Cada persona lo vive a su manera. En el caso de su familia, la prioridad fue clara: estar presentes, acompañar y sostener emocionalmente un momento que exigía unión. La casa, que antes estaba llena de rutinas conocidas, comenzó a transformarse. Los horarios cambiaron, las prioridades se reorganizaron, y cada decisión, por pequeña que pareciera, empezó a girar en torno al bienestar de Sergio Corona. Las visitas médicas se hicieron más frecuentes, los cuidados más específicos y la atención más constante. Pero más allá de lo físico, lo emocional se convirtió en el verdadero eje de esta etapa. Había días de optimismo, donde todo parecía manejable, donde la conversación fluía con naturalidad, e incluso el humor, ese rasgo tan característico de él, volvía a aparecer. En esos momentos, la familia encontraba un respiro, una especie de pausa dentro de la tensión. Sin embargo, también había días difíciles, días en los que el cansancio emocional se hacía evidente, en los que el silencio volvía a ocupar el espacio y las preguntas sin respuesta aparecían con fuerza. ¿Qué pasará después? ¿Cómo cambiará todo? ¿Qué se puede esperar? Son interrogantes inevitables en situaciones así. Sergio Corona, lejos de evitar estas emociones, decidió enfrentarlas con una actitud que muchos describieron como admirable. No desde una fortaleza rígida, sino desde una serenidad consciente. Aceptó que había cosas que no podía controlar, y en lugar de resistirse a esa realidad, comenzó a enfocarse en lo que sí estaba en sus manos. Su actitud, su forma de vivir cada día, su manera de relacionarse con quienes lo rodeaban. Este cambio de enfoque tuvo un impacto directo en su familia. Verlo afrontar la situación con calma, incluso en momentos de dificultad, generó un efecto de contención. No eliminaba la preocupación, pero sí ofrecía una base emocional más estable sobre la cual sostenerse. En este contexto, los recuerdos comenzaron a tomar un papel importante, no como una forma de escapar del presente, sino como una manera de reconectar con lo vivido. Conversaciones sobre anécdotas del pasado, momentos de su carrera, experiencias compartidas. Todo eso se convirtió en un puente emocional. Hablar del pasado no era un acto de nostalgia triste, sino una forma de reafirmar todo lo que había sido. Y eso tenía un valor enorme, porque en medio de la incertidumbre,
recordar una vida llena de logros, de momentos significativos, de conexiones humanas profundas, ofrecía una perspectiva diferente. No se trataba solo de lo que estaba ocurriendo ahora, sino de todo lo que había construido a lo largo de los años. La familia también desempeñó un papel clave en este proceso. Cada miembro, desde su lugar, aportó algo distinto. Algunos desde la organización práctica, otros desde el acompañamiento emocional, otros desde la simple presencia constante. No había una forma correcta de ayudar, pero sí una intención compartida. Y esa intención marcó la diferencia. A nivel público, la situación seguía generando atención. Los medios continuaban informando, las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo, y el nombre de Sergio Corona volvía a ocupar espacios importantes en la conversación colectiva. Pero esta vez, no por un nuevo proyecto, sino por un momento profundamente humano. Esta exposición tenía dos caras. Por un lado, el cariño del público era evidente. Personas de distintas generaciones expresaban su respeto, su admiración y su deseo de que todo evolucionara de la mejor manera posible. Era una muestra clara del impacto que había tenido en la vida de muchos. Por otro lado, también implicaba una presión adicional. Vivir un proceso íntimo bajo la mirada pública no es sencillo. Por eso, la familia mantuvo su decisión de preservar ciertos aspectos en privado, estableciendo límites claros entre lo que se compartía y lo que se mantenía dentro del círculo cercano. En medio de todo esto, surgió algo inesperado, una nueva forma de conexión. Personas que habían trabajado con él en el pasado comenzaron a acercarse. Mensajes, llamadas, visitas, antiguos colegas que querían estar presentes, que querían devolver, de alguna manera, todo lo que habían compartido. Estos reencuentros fueron especialmente significativos, no solo por el valor emocional del momento, sino porque reforzaban una idea importante. La vida de Sergio Corona no se medía solo por su carrera, sino por las relaciones que había construido. Relaciones que, incluso con el paso del tiempo, seguían siendo sólidas. A medida que avanzaban las semanas, la familia comenzó a encontrar un cierto equilibrio. No era una situación fácil, ni mucho menos resuelta, pero sí más comprendida. La incertidumbre seguía presente, pero ya no dominaba por completo el ambiente. Había aprendido a convivir con ella. Este aprendizaje es, quizás, uno de los aspectos más profundos de esta etapa. Aceptar que no todo tiene respuesta inmediata, que hay procesos que requieren tiempo, paciencia y, sobre todo, humanidad. Que la fortaleza no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en la capacidad de seguir adelante, día a día. Ya no se trata solo de lo que ocurrió, sino de cómo se vive después, de cómo una familia se reorganiza, de cómo una persona redefine su manera de estar en el mundo, de cómo la vida continúa, incluso en medio de la incertidumbre, y en ese proceso comienza a surgir algo que no estaba presente al inicio. Una forma distinta de fortaleza. No la que se impone, sino la que se construye en silencio. Una fortaleza que será clave para lo que está por venir. Con el paso de los días y las semanas, la vida de Sergio Corona entró en una etapa aún más profunda, marcada no solo por la adaptación externa, sino por un proceso interno que transformaría su manera de ver la vida. Porque hay momentos en la vida en los que uno se detiene, y cuando eso ocurre, lo que aparece no siempre es lo que esperamos. Para alguien que ha vivido durante décadas bajo los reflectores, con una agenda llena, compromisos constantes y una conexión permanente con el público, el silencio puede resultar desconcertante al principio. Pero con el tiempo, ese silencio se convierte en un espacio necesario. Un espacio para pensar. Un espacio para recordar. Un espacio para sentir. Sergio Corona comenzó a pasar más tiempo consigo mismo. No por aislamiento, sino por una necesidad natural de introspección. Las conversaciones disminuyeron, no por falta de afecto, sino porque muchas respuestas ya no estaban afuera, sino dentro. En ese proceso, los recuerdos volvieron a ocupar un lugar central, pero esta vez, no como simples anécdotas compartidas con otros,
sino como experiencias revisitadas desde una nueva perspectiva. Momentos que en su momento fueron vividos con intensidad, ahora se analizaban con calma. Se preguntaba por las decisiones que había tomado, por los caminos que eligió, por las oportunidades que dejó pasar, no desde el arrepentimiento, sino desde la comprensión, porque cuando el tiempo avanza, uno empieza a ver su propia vida como un conjunto de capítulos, cada uno con su sentido, incluso aquellos que en su momento parecían confusos o difíciles. En medio de estas reflexiones, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué es realmente importante? Durante años la respuesta había estado clara. El trabajo, el éxito, el reconocimiento, la conexión con el público. Todo eso formaba parte de su identidad. Pero ahora, la respuesta comenzaba a cambiar. Lo importante ya no era lo que había logrado, sino lo que había vivido. Las relaciones, los momentos compartidos, las emociones auténticas. Este cambio de perspectiva no fue inmediato ni sencillo. Requirió tiempo, aceptación y, sobre todo, una disposición a mirar la vida desde otro ángulo, a dejar de lado la necesidad de control y abrazar la incertidumbre como parte del proceso. En este punto, la familia siguió siendo un pilar fundamental, pero la relación con ellos también evolucionó. Ya no se trataba solo de recibir apoyo, sino de compartir desde un lugar más profundo. Las conversaciones se volvieron más significativas, más sinceras. Había menos superficialidad y más autenticidad. Se hablaba de la vida, de los miedos, de las esperanzas, de todo aquello que, en el ritmo acelerado del pasado, quizás no siempre tenía espacio. Estos momentos, aunque simples en apariencia, tenían un valor inmenso, porque en ellos se construía algo que va más allá de cualquier logro profesional. La conexión humana. Al mismo tiempo, el mundo exterior seguía su curso. La industria del entretenimiento continuaba generando nuevas figuras, nuevas historias, nuevas dinámicas, y aunque el nombre de Sergio Corona seguía siendo reconocido, su presencia ya no era constante en ese ámbito. Este contraste no pasó desapercibido, pero, a diferencia de lo que podría esperarse, no generó frustración. Más bien se convirtió en una oportunidad para soltar la necesidad de estar vigente, soltar la presión de cumplir expectativas externas, soltar, en definitiva, una parte de su identidad que ya había cumplido su ciclo. Este acto de soltar no implica olvido. Su trayectoria sigue siendo parte de él, de su historia, de lo que ha construido. Pero ya no define por completo su presente. Y en ese desprendimiento, comenzó a aparecer algo nuevo. Una forma distinta de libertad. Una libertad que no depende del reconocimiento ni de la aprobación. Una libertad que nace de la aceptación. Aceptar lo que fue. Aceptar lo que es. Aceptar lo que vendrá. Este proceso, aunque profundamente personal, también tiene un impacto en quienes lo rodean. La familia observa este cambio. Percibe una calma distinta. Una serenidad que antes no estaba tan presente. No es que desaparezcan las dificultades, pero la forma de enfrentarlas se transforma. Hay menos resistencia y más fluidez, menos lucha y más comprensión. En paralelo, también surgen momentos de vulnerabilidad, porque la introspección no siempre es cómoda. Hay recuerdos que duelen, emociones que resurgen, preguntas que no tienen una respuesta clara, y enfrentarlas requiere valentía. Sergio Corona no evita esos momentos, los atraviesa, con la misma autenticidad con la que ha vivido su vida, sin máscaras, sin necesidad de aparentar fortaleza cuando no la siente. Y eso, paradójicamente, se convierte en una nueva forma de fortaleza. Ya no se trata solo de lo que ocurre externamente, sino de lo que sucede dentro de una persona cuando la vida la obliga a detenerse y mirar hacia atrás. Es un proceso que no tiene un final definido, que se construye día a día, que mezcla claridad y duda, calma y emoción, pero que, en su esencia, representa una transformación que prepara el terreno para el siguiente paso, porque cuando uno se comprende a sí mismo, cuando logra reconciliarse con su propia historia, algo cambia.
Después de un largo proceso marcado por la incertidumbre, la reflexión y los cambios inevitables, la vida de Sergio Corona entró en una etapa distinta. Una etapa más silenciosa, pero también más clara, más sencilla en apariencia, pero profundamente significativa. Si algo había aprendido en este camino, era que la vida no siempre se trata de luchar contra lo que ocurre, sino de comprenderlo. Y en esa comprensión comenzó a surgir la aceptación, no una aceptación resignada, sino consciente, una forma de mirar la realidad, sin negarla, pero sin dejar que defina completamente su esencia, porque aunque su situación había cambiado, él seguía siendo la misma persona que había dedicado su vida al arte, a la emoción y a la conexión con los demás. Los días, ahora, tenían otro ritmo. Ya no estaban marcados por compromisos ni por exigencias externas, sino por una rutina más tranquila. Las mañanas comenzaban con calma, sin prisas. El tiempo dejaba de ser una carrera para convertirse en un espacio que podía habitarse con más conciencia. En ese espacio, las pequeñas cosas adquirieron un nuevo valor. Una conversación, una mirada, un gesto sencillo. Todo tenía un peso distinto. Porque cuando la vida se desacelera, uno empieza a notar lo que antes pasaba desapercibido. La familia seguía siendo un pilar fundamental, pero la relación ya no giraba únicamente en torno al cuidado o la preocupación. Se había transformado en algo más profundo. Una conexión basada en la presencia real, en compartir el momento sin necesidad de llenar cada silencio. Había días en los que simplemente estaban juntos, sin hablar demasiado. Y eso era suficiente. Porque en esta etapa, la compañía no se mide por la cantidad de palabras, sino por la calidad del vínculo. Sergio Corona, por su parte, mostraba una serenidad que sorprendía incluso a quienes lo conocían bien. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de resistirse a lo inevitable. Había comprendido algo esencial. No todo en la vida se puede controlar. Y lejos de verlo como una pérdida, lo entendió como una liberación. Dejó de enfocarse en lo que no podía cambiar y comenzó a valorar lo que aún tenía. Su historia, su experiencia, las personas que lo rodeaban, los momentos que aún podía vivir. Este cambio de perspectiva transformó su día a día. No eliminó las dificultades, pero sí modificó la forma de enfrentarlas. Donde antes podía haber preocupación, ahora había una calma más profunda. Donde antes había incertidumbre, ahora había una mayor capacidad de adaptación. En este contexto, el concepto de legado comenzó a adquirir un nuevo significado. Durante años, su legado había estado ligado a su carrera. Sus actuaciones, su presencia en la televisión, su impacto en el público. Y todo eso sigue siendo válido. Pero ahora, el legado se expandía. Ya no se trataba solo de lo que había hecho, sino de cómo había vivido, de la forma en que enfrentaba este momento, de la actitud con la que transitaba una etapa compleja, de la humanidad que mostraba en cada gesto, porque, al final, las personas no solo dejan recuerdos de sus logros, sino de su esencia. Y esa esencia, en el caso de Sergio Corona, estaba marcada por la autenticidad, la sensibilidad y una capacidad única de conectar con los demás. A nivel público, la atención seguía presente, aunque de una forma más respetuosa. Los mensajes de apoyo no cesaban. Personas de distintas generaciones continuaban expresando su admiración, recordando momentos de su carrera, enviando palabras de aliento. Este reconocimiento, aunque ya no era el centro de su vida, tenía un valor especial, no como una validación, sino como un recordatorio de todo lo que había compartido con el público, de la huella que, de una u otra forma, seguía viva. Sin embargo, lo más importante ya no estaba afuera, estaba en el presente, en cada día vivido con conciencia, en cada instante compartido con quienes realmente importan, en cada momento de calma que permitía simplemente estar. A medida que el tiempo avanzaba, la historia de Sergio Corona dejaba de centrarse en lo que había ocurrido y comenzaba a enfocarse en cómo se vivía el ahora. Y en ese ahora había una lección poderosa.
La vida no siempre es como la imaginamos. No sigue un guión perfecto ni responde a nuestras expectativas. Pero eso no le quita valor. Al contrario, es precisamente en su imprevisibilidad donde se encuentra su profundidad. No hay una conclusión definitiva, porque la vida, incluso en sus etapas más complejas, sigue en movimiento. Pero sí hay una sensación clara de cierre emocional. Un cierre que no significa terminar, sino comprender. Comprender lo vivido, comprender lo que se es. Comprender que, incluso en los momentos más difíciles, hay espacio para la dignidad, la calma y la humanidad. La historia de Sergio Corona no se reduce a un diagnóstico, ni a una noticia. Es la historia de una vida completa, de un recorrido lleno de momentos significativos, de una persona que, enfrentando una situación compleja, ha elegido hacerlo desde la serenidad, sino por un momento y quizás ahí radica su mayor legado. Esta exposición No en lo que tenía hizo, dos caras. sino en cómo Por vive. un lado, Porque al el final, cariño del público era lo que evidente. realmente permanece Personas de no distintas son solo los generaciones recuerdos, expresaban su respeto, sino la forma su en que esos admiración recuerdos y su deseo de nos que todo hacen evolucionara de la mejor y en ese manera sentido, posible. Era una su muestra historia clara del impacto sigue que había viva, tenido en la más vida allá de del muchos. tiempo, Por otro más lado, allá de las circunstancias, también implicaba más allá una de presión todo. adicional. La historia de Vivir Sergio un Corona proceso no es íntimo solo la bajo de la un mirada diagnóstico que pública no es conmueve, sencillo. ni la de Por una eso, familia que la enfrenta familia un mantuvo momento su difícil. decisión de preservar Es, ciertos sobre aspectos todo, en privado, el reflejo de una vida estableciendo vivida con límites claros intensidad, entre lo que se compartía con entrega y lo que se y mantenía con una humanidad dentro del que círculo trasciende cercano. cualquier En circunstancia. medio de todo esto, A lo largo de estos surgió algo capítulos, inesperado. hemos visto Una no solo nueva al forma de artista, conexión. sino al ser humano, Personas que habían trabajado al hombre con él que, en el pasado, frente a la comenzaron adversidad, acercarse. eligió la Mensajes, serenidad, llamadas, al padre, visitas, al amigo, al antiguos compañero que colegas encontró querían en el estar amor de su presentes, familia que querían una devolver fuerza silenciosa de pero alguna manera poderosa. Porque al todo lo que final, habían compartido. más allá de los Estos escenarios, reencuentros de los fueron aplausos y del especialmente reconocimiento, significativos. lo que No solo por realmente el valor queda es emocional eso, del momento, la forma sino en que porque enfrentamos la reforzaban vida una idea importante. y cómo decidimos vivir La cada vida de uno de Sergio nuestros Corona días. no se medía ¿Y tú, solo por su carrera, que has llegado hasta sino aquí? por las Si relaciones esta historia que te ha había tocado el construido. corazón, si Relaciones te ha que, hecho reflexionar incluso sobre con la el paso vida, del tiempo, el tiempo y seguían lo siendo verdaderamente sólidas. importante, A medida que te avanzaban invitamos las a semanas, suscribirte al la canal familia para no comenzó a perderte más encontrar un historias cierto reales, equilibrio. No era una profundas y situación conmovedoras fácil, como ni esta. mucho menos resuelta, Cuéntanos en los pero sí más comentarios, comprendida. ¿qué enseñanza te deja la historia de seguía Sergio presente, Corona? pero Dale ya no me gusta dominaba y por comparte completo el este ambiente. contenido con quienes Había también aprendido a valoran las convivir con historias ella. que dejan huella. Este aprendizaje Gracias por es, acompañarnos, quizás, porque uno de detrás los de cada aspectos más historia profundos de esta hay una etapa. verdad que merece Aceptar ser que no escuchada. todo